Lunes de la 14ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un personaje que se arrodilló ante él y le dijo: Mi hija acaba de morir, pero ven tú, ponle la mano en la cabeza y vivirá. Jesús lo siguió con sus discípulos. Entretanto, una mujer que sufría flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo: Ánimo, hija, tu fe te ha curado. Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa del personaje y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente dijo: Fuera, la niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se puso en pie. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra del Señor. Muy bien, tenemos este relato que es de San Mateo, el primer evangelista, pero tenemos también el de San Marcos, uno de los sinópticos, que es mucho más colorido, nos da más detalles. Por empezar, el personaje que se acercó, que se arrodilló, se postró ante él, era el jefe de la sinagoga y tiene un nombre, Jairo. Y lo va a ver, claro, con la desesperación del padre, pero con fe, porque sabiendo que su hija estaba muerta, pensó que Jesús tenía el poder para hacerla revivir. Y Jesús lo siguió con sus discípulos. Él le decía: lo único que tienes que hacerle tú es imponerle las manos. Digo revivir porque no es resurrección. Resurrección es la de Jesucristo, la de la Santísima Virgen. Bueno, es tener el cuerpo glorioso en definitiva. Ni tampoco la Santísima Virgen en rigor. Para algunos sí murió, para otros no murió. Pasó de un estado a otro. Pero bueno, de todos modos. En cambio aquí es volver a la vida para después en algún momento morir, como también fue con Lázaro, ¿no? Bueno, ahí se detiene de pronto, igual, tanto en Marcos como en Mateo, en relato, no es que se interrumpe, digamos, aparece otro personaje, una mujer que sufría flujos de sangre, una hemorragia, por eso la llama la hemorroísa. Y tanto Mateo como Marcos dice que desde hacía 12 años. También Marcos lo que dirá es que la niña tenía 12 años. Un dato curioso. Bueno, pues esta mujer se le acerca por detrás, es decir, a hurtadillas, para que no la vea nadie. Y pensó: si yo solo le tocara el borde del manto, cosa que aquí no lo comenta Mateo, es más sucinto, pero el borde del manto, esto me bastaría. Es una mujer que tiene fe, mucha fe, evidentemente. Ahora, ¿por qué hacía todo esto hurtadillas? Porque una mujer, cuando tenía flujo de sangre, se la consideraba impura, no podía tocar a nadie, así que a esa mujer se sumaba la vergüenza y el dolor y el problema de enfermedad al hecho de ser una casi recluida. Igual que como pasó con los leprosos, se los consideraban impuros. Así que encima de padecer la enfermedad, tenían que estar sin contacto con los demás. Bueno, ahora sabemos lo que es estar sin contacto, ¿no? Entonces, Jesús en Marcos dice: ¿quién me tocó? Y de cierto modo lo reprenden los discípulos, y pero si están todo el mundo apretujándote, como dices, ¿quién me tocó? Pero él vio que una fuerza había salido de él. Y él quiere saber quién. Por eso digo que es más rico el relato de Marcos por este motivo que no es un mero detalle. Jesucristo quiere saber
Jesucristo no quiere el anonimato y no te quiere reconocer anónimo, sino tener un encuentro contigo. Es decir, Él podría haberla sanado, simplemente, porque es decir, en realidad la había sanado. Esa mujer ya al tocarlo se sanó. Pero, claro, Él quiere ese encuentro personal, ese encuentro cara a cara. Entonces la mujer sí, toda temerosa, confiesa, porque, era un pecado en ese momento, estaba impura. Y le dice, ánimo, aquí dice, tu fe te ha curado. En fin, en definitiva es la fe que sana y que salva, que salva. Aquí dice que en aquel momento quedó curada la mujer, en Mateo. En cambio ya al haber tocado es cuando ella queda sanada. Y después Jesús va a la casa de Jairo, que aquí en Mateo dice un personaje. Ya estaban los flautistas, ya estaba, ¿qué estaba? Era un poco el cortejo fúnebre. En lugares que, por ejemplo, yo lo he visto en el sur de Italia, en los funerales siguen al féretro la banda, siguen y tocan. Y aquí algo parecido, además también están todavía en algunos lados, no sé si se conservan las plañideras, las mujeres que van y lloran, ¿no? Hasta eran contratadas para llorar. Pues bien, todo esto forma parte de una especie de rito que es antiquísimo y que es siempre ese asombro y ese temor ante la muerte. Ese temor ante la muerte que Jesucristo vino a quitar. Porque por ese temor el hombre estaba prisionero de Satanás. ¿Y qué dice el Señor? Los echa a todos. Es decir, no hay lugar aquí a ningún funeral. Porque la niña no está muerta, está dormida. Se reían, claro, si estaba muerta. Pero para el Señor era apenas un sueño. Y entonces entró, la cogió por la mano, dice en Marcos, cosa que aquí no lo menciona Mateo, cuáles fueron las palabras. Talita cum, niña te digo, levántate. En arameo es talita cum. Y la niña se alzó. Y la noticia se divulgó por toda aquella comarca. Es Jesucristo quien ese milagro está prefigurando que Él es el único que nos va a levantar de la muerte. Y Dios sigue esta historia de amor con el hombre que culmina en Jesucristo, pero que ya nos lo manifestaba en la primera lectura de la liturgia de hoy, que es el profeta Oseas, y que representa de nuevo ese amor esponsal de Dios, de Yahvé, con Israel, con su pueblo, que es el que tiene con cada uno de nosotros y que tiene con el alma, ¿no? que también se muestra ese cortejo, ese cortejar, ¿sí? del alma de Dios en el Cantar de los Cantares. Pues aquí, ¿qué dice el Señor? Yo la cortejaré, me la llevaré al desierto, le hablaré al corazón y me responderá allí como en los días de su juventud, como el día en que la saqué de Egipto, y me llamará esposo mío. No me dirá ídolo mío. Aquí hay una profundidad enorme. Es Dios. Dios que después de castigar, después de reprender fuertemente a su pueblo, como lo hace con nosotros, que nos castiga, sí, nos castiga para enderezarnos, como hace un buen padre, pero que no se queda en el castigo. El castigo puede ser, sí, eterno, y lo es, claro, cuando el hombre es irrecuperable, cuando no atiende a razones y a las razones divinas y no repara y no cambia su rumbo. Pero ¿cuántas veces lo hizo con Israel? Por eso ya no me llamarás más mi ídolo, sino esposo mío. Es decir, ni siquiera mi Dios. Es esa unión, pero profunda. Dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, será una sola carne. Es como
como una sola carne, como una unidad profundísima que Dios tiene y se la lleva al desierto. ¿Cuántas veces lleva al Señor al alma al desierto? Lo que hemos pasado, por eso sabemos qué significa. Es el amor de Dios en medio de aridez, de sufrimiento, te lleva al desierto porque quiere hablar a tu corazón. Y en el mundo y en el ruido no se escucha la voz de Dios. Pues este es nuestro Dios, que nos ama así con amor eterno. Alabado sea Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado.